Bienvenidos de vuelta al canal, mi nombre es Ángela, ¿cómo han estado? Si esta es la primera vez que tú entras en uno de mis videos o si ya lo has hecho, quería invitarte o recordarte a que me sigas en todas mis redes sociales. Tengo una página de Facebook, un perfil en Instagram y en Threads y un perfil en TikTok, y obviamente a que te suscribas aquí en el canal para que no te pierdas ninguno de los videos y así pues todos los días estemos cerca. Hoy vamos a ver una historia bastante impactante que el día domingo en un campamento, en un congreso de la iglesia que estaba, compartieron. ¿Listo? Hoy vamos a ver la historia de los 3 amigos de Daniel rescatados del horno de fuego. Para un poco de contexto, recordemos que Babilonia, que era el imperio top, la potencia de la época, se había llevado cautivos de Judá, una parte del pueblo de Israel, a ciertos jóvenes al palacio real, en donde ellos les instruían en todas las artes y en todas las cosas maravillosas del imperio babilónico, ¿sí? Como esperando que ellos dejaran atrás sus costumbres y sirvieran en Babilonia. Dentro de esos jóvenes que fueron llevados al palacio del rey tenemos un grupo de 4 jóvenes muy importantes, que son Daniel y sus 3 amigos llamados Ananías, Misael y Azarías. Entonces, ¿qué sucede? Vemos que en el capítulo 13 nos dice que se hace una estatua del rey Nabucodonosor. Y esta estatua debía ser adorada. Es muy importante porque para el pueblo judío, y obviamente pues ya trasladado hoy a la actualidad para nosotros como cristianos, el adorar, el reconocer que existen otros dioses y aún postrar nuestras vidas es un no totalmente. Entonces, ¿qué sucede? Vemos en el versículo 6: y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Aquí vemos una sentencia de muerte inminente, o sea, es el que pasa por la estatua, no la adore, no se arrodille, no reconozca que el poder de Nabucodonosor va a estar en un horno de fuego. ¿Y qué sucede? Aquí vemos en el versículo 12 se nos dice que estos 3 jóvenes no adoraban la estatua del rey Nabucodonosor, ¿sí? A ellos los traen delante del rey. El rey les pregunta y les dice como que aquí tienen una última oportunidad para que la adoren y no sé qué. Y en lo que quiero que nos centremos en el video de hoy es en la respuesta de estos 3 jóvenes, que es maravillosa. O sea, yo lo escuchaba en una prédica, en un tema el domingo, y era algo que me dejaba impactada. Vemos en el versículo 16, 17 y 18. Estos 3 jóvenes le responden al rey Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Por qué? Porque pues ya sabía cuál era la respuesta, que ellos no iban a adorar a la estatua del rey. Pero lo importante está aquí en estos versículos 17 y 18. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, qué contundencia, pararse delante del rey que los iba a mandar a un horno de fuego ardiendo y decirle: no lo vamos a hacer. Pero no es solamente no lo vamos a hacer. La respuesta de ellos, uno, obviamente implica la confianza en Dios. Ellos sabían cuál era el Dios que ellos tenían, el Dios que nosotros tenemos, y sabían cuál era el poder de Dios, que Dios es todopoderoso. Pero aún conociendo el poder de que Dios es todopoderoso, ellos reconocen además la soberanía y la voluntad del Señor. Porque algo que nosotros como cristianos muchas veces malinterpretamos, malintencionamos o inconscientemente ni siquiera lo vemos, es que creemos que todo es sí, que todo es sí, que todo es sí, y que como todo lo que le vamos a pedir a Dios, la respuesta es un sí, y que Dios siempre va a hacer, Dios siempre va a hacer, Dios siempre va a hacer. Pero hoy la pregunta que tenemos que hacernos, y es que cuando yo escuchaba esto yo dije: no, o sea, esto impactó mi vida, yo esto lo tengo que llevar a Ángela's Blog. Y la pregunta que tú tienes que hacerte hoy, que yo tengo que hacerme: ¿y si Dios no hace qué?
O sea, si Dios no hace lo que tú le estás pidiendo, ¿qué pasa contigo? O sea, ¿cuál va a ser tu respuesta? Porque ¿cuál era la respuesta de estos 3 jóvenes? Y si no, es decir, si no nos salva del horno de fuego, si nos quemamos, si nos chamuscamos, si quedamos ahí, sepas que no serviremos a tus dioses. O sea, ellos ahí tenían muy claro que en este caso, pues obvio, ellos no iban a adorar la estatua que había hecho el rey. Pero muchas veces nosotros le pedimos demasiadas cosas a Dios, pero hoy debemos preguntarnos, ¿y si Dios no contesta esa petición, qué? Porque ellos tenían muy claro que si Dios no contestaba la petición de librarnos del horno de fuego, seguía siendo su Dios. Y porque seguía siendo su Dios, no iban a adorar otros dioses, no se iban a postrar delante de la estatua del rey. Pero muchas veces nosotros le pedimos a Dios y cuando Dios no nos responde o nos responde con algo totalmente contrario, deja de ser nuestro Dios, ¿sí? Ellos reconocían la soberanía del Señor en sus vidas. Sí, Dios tiene todo poder y ellos lo reconocieron. Dios tiene todo poder para librarnos de este horno de fuego y para librarnos de tu mano. Pero si no lo hace, pues está bien, nos quedaremos ahí en el horno y créanme que es, o sea, una respuesta contundente. Tú responderías así, yo, o sea, todavía me lo pregunto y reflexiono, yo no sé si respondería así y si lo que yo le estoy pidiendo a Dios no da, pues que vengan las consecuencias que tengan que venir. Y créanme que, ojo con las oraciones que le hacemos al Señor, porque después de que yo escuchaba esto y en la oración, en medio del tema, yo le decía a Dios, pues yo le estoy pidiendo al Señor por algo muy específico en este momento. Yo le decía, Dios mío, así tú no, en este momento todavía no des para esto, no respondas a esta petición, tú sigues siendo mi Dios. Y vean, al día siguiente pasó algo totalmente que en nuestra humanidad decepciona, que frustra, que tú estás planeando cosas y al día siguiente pasa algo totalmente devastador, que te daña tus sueños, que es un impedimento súper grande. Pero yo podía entender y yo le decía, Dios, tú sigues siendo mi Dios. Una vez yo veía en un reel de Instagram una pregunta que decía, si Dios no respondiera o no te concediera todo lo que tú le estás pidiendo en este momento, lo que hizo Jesús en la cruz ya es suficiente para ti. O sea, ya es suficiente para ti que Jesús haya muerto en la cruz y haya resucitado por ti, ya es suficiente para ti que tú tengas un Dios que te haya dado un propósito y una vida eterna nueva, o realmente pues queremos a través de la oración manipular la voluntad del Señor y que esperamos la respuesta en mis términos y Dios, hoy te pido esto y cuando las cosas se salen de lo que yo planeé, simplemente ya no eres mi Dios, porque estos 3 jóvenes lo tenían muy claro. Y si no, no adoraremos las estatuas. Si Dios no responde, sigue siendo el rey y sigue siendo el soberano. Y es aún hoy reconocer la voluntad soberana del Señor, y eso lleva a reconocer cosas en nuestra vida que no nos gustan, que probablemente nos duelen, que son pasos que no nos gustaría dar. Pero recordemos que el Señor todo lo sabe, o sea, y su voluntad nos dice, su palabra es mejor que la nuestra. Aún recordemos el ejemplo de Job, lo perdió todo, perdió sus hijos, perdió su dinero, sus posesiones, aún perdió su salud porque se enfermó, pero su respuesta en el capítulo 1 fue Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, este es un video corto, simplemente es eso. Reflexiona, si el Señor no hace lo que tú le estás pidiendo, ¿Él sigue siendo tu Dios o no lo es? Y si no, ¿qué? Porque creo que, y está bien tener fe, está bien confiar en el Señor, sí está bien saber que Dios hará. Pero ¿y si lo que Dios hará es algo totalmente contrario a lo que ya en tu mente pensaste? ¿Sigue siendo tu Dios? ¿O cambiarás? Porque ellos sabían que, pues si Dios no los libraba, pues simplemente está bien, hasta ahí terminaría su vida.
pero sería una vida que reconoció la voluntad, la soberanía y el poder de Dios, la voluntad del Señor por encima de la de ellos. Estamos haciendo eso con nuestras vidas. Entonces, eso tan cortico del día de hoy, se los dejo para que reflexionen, para que, no sé, la palabra de Dios te impacte, así como me impactó esto a mí, a ti te impacte también. Nos vemos en el próximo video.